Cuando no tenemos soporte, sobre todo de los molares, nuestra cara totalmente se ve afectada, o sea, se ve un poquito más hundida, porque los dientes, claro, tienen una función masticatoria muy Ujú, importante, pero ujú. también estética. Claro. Y no solamente con los dientes frontales, sino también, como estás comentando, las muelas. Entonces, si se ven afectados los tejidos de soporte, lo que son los pómulos, lo que es la mandíbula, sí, Ok. cambia un poquito la parte estética. Oh, Entonces, bastante importante ese tema también. ok. Y el procedimiento de los implantes, doctora, ¿resulta doloroso para el paciente luego de ya terminada la intervención quirúrgica? El posoperatorio es extremadamente tranquilo, es decir, la colocación de un implante es mínimamente invasiva. La pérdida de una o varias piezas dentales no solamente afecta la apariencia de la sonrisa, sino que también trae consigo consecuencias funcionales que también afectan la salud bucal en general. De esto estaremos conversando en el día de hoy en Diario de Salud y Club de la Salud TV con la doctora Aimé Román, quien es estomatóloga de Artelier. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola Giselle, un placer estar aquí compartiendo un poquito de este tema tan importante. Así es, doctora, los implantes dentales, ¿qué son? Los implantes dentales, las personas lo conocen como los tornillos, que son los que sostienen los dientes cuando perdemos una pieza dentaria. O sea, es un aditamento que se coloca en la boca para sustituir ese diente que se ha perdido. Ok. Mayormente, las personas confunden los implantes dentales con otros, como algunas otras prótesis y demás. ¿Cuáles son las diferencias? Claro, existen múltiples prótesis en la odontología. Están los puentes, están las coronas unitarias sobre dientes y están Ok. las coronas sobre implantes. Lo que diferencia una de la otra es que los implantes dentales son estos aditamentos que son hechos de titanio o de circonia, que es una cerámica, que va a sostener esta pieza. La diferencia es fundamental porque eh, cuando se pierde una pieza dentaria, lo ideal es sustituir la raíz también. Ok. Entonces, el implante va a ser ese sustituto de la raíz, no Ok. solamente de la corona. Entonces, Oh, cuando tenemos un puente, el puente es sostenido por dos piezas dentarias, que son las piezas que están a los lados. Entonces, para poder colocar un puente, tenemos que desgastar estas dos piezas de los lados. oh. Entonces, suele ser más invasivo. Si bien es cierto de que algunos pacientes no califican para implantes dentales y tenemos que Sí. acudir a otro tipo de prótesis, los implantes siguen siendo la mejor alternativa porque es lo que más se va a parecer a un diente natural. Va a ser una prótesis que es fija, va a ser una prótesis que no va a reabsorber el hueso alrededor a largo plazo, es decir, que Ujú. va a mantener esos tejidos, su biología totalmente estable y saludable. Ok, por ejemplo, en el caso de un puente y una corona, ¿estos son removibles o no son permanentes a diferencia de los implantes dentales? Bueno, existen removibles y fijos, Ok, sí. Existen prótesis que son removibles, pero los puentes por lo regulares sí son fijos también. oh, Son fijos igual, solamente que tienen el problema de que se tienen que desgastar los dientes adyacentes. ok. ¿Cuáles se utilizan más en la actualidad de estos implantes o de estas prótesis? Ok, lo que más se utiliza son los implantes unitarios. Para reposición de dientes, es decir, colocar un implante inmediato. Los más utilizados son los implantes de titanio, aunque hoy en día también se utilizan los implantes de circonia, que son cerámicos, que son blancos. Ok, Entonces, ahora con la alta demanda de que sea libre de metal y sí, que las personas se están cuidando más, se tiende a inclinarse un poquito más por la circonia, pero todavía sigue siendo el número uno sería el titanio, que es lo que se utiliza en cualquier otro implante en el cuerpo completo, ok, porque el titanio es un material muy biocompatible y se une al hueso de una forma que se llama oseointegración, que se adhiere al hueso que, o sea, no hay ningún espacio entre el implante y el hueso, entonces es bastante aceptable en la boca también. ¿Existen algunas condiciones que les indican a ustedes cuál de los dos materiales utilizar o el paciente también puede elegir cuál prefiere? Sí, mira qué sucede. Los implantes de titanio tienen muchísimo más tiempo
estudiándose y utilizándose. Ok. O sea, tiene más de 100 años, pero con los implantes de circonia tienen aproximadamente desde el 1990 que se empezó a utilizar este material porque al ser blanco no se trasluce tanto, es decir, muchísimas veces cuando se coloca un implante, con el tiempo, como nosotros perdemos todas las estructuras, o sea, naturalmente nosotros vamos perdiendo hueso, masa muscular, y lo mismo pasa en la boca. Entonces, como se pierde ese hueso, que pasa a veces alrededor del implante, se puede traslucir un poquito ese gris del titanio. Entonces, por eso fue que comenzaron a buscar otras alternativas de un implante que fuera blanco, que si se llega a reabsorber ese hueso, que por lo regular sucede con los años, entonces no se ve el gris, sino que se disimule la parte estética. Sin embargo, se han encontrado otros hallazgos importantes en el de circonia, por lo que casi siempre se utiliza en zona estética. Es decir, para reemplazar una muelita de atrás, utilizamos casi siempre un titanio, pero para un diente ya que se vea más estéticamente, tratamos de utilizar uno de circonia. El paciente también puede, obviamente, ser parte de esa decisión. También son costos bastante distintos. Exacto, pero realmente siempre uno trata de orientar de esa forma en que yo te comenté ahora. Entonces, en cuanto a estética, estaríamos hablando de circonia y en cuanto a durabilidad, estaríamos hablando de titanio. Sí, realmente con titanio también se puede conseguir bastante estética si se aborda de una manera correcta y con otro tipo de cirugías regenerativas durante el implante. Es simplemente tratando de evitar esa posible complicación de que el hueso se reabsorbe, vamos a colocar uno de circonia, porque por el tiempo que tiene el implante de circonia en el mercado y la evidencia, casi siempre vamos a preferir el de titanio porque tenemos más tiempo estudiándolo y utilizándolo. Claro, así es. Doctora, ¿cuáles son esas causas que conllevan a una persona a la pérdida de sus dientes? Bueno, la pérdida dentaria tiene múltiples causas. Una de ellas es la periodontitis, que es una enfermedad silenciosa que el paciente ni siquiera la siente, no tiene ningún síntoma, entonces comienza con una ligera inflamación de las encías y un pequeño sangrado. Entonces esa gingivitis se va convirtiendo en una periodontitis cuando no se trata. Entonces, cuando comienzan a reabsorberse, esas bacterias comienzan a reabsorber el hueso, ya entonces el diente no tiene un soporte. Y hay dientes que ya llegan a un punto en que no pueden ser salvados mediante una endodoncia, un tratamiento de canal o una corona, sino que tienen que ser extraídos. Esto sucede mucho en pacientes diabéticos, es decir, nosotros recibimos bastante pacientes diabéticos que descuidan su cavidad oral y que a lo largo de 5 o 6 años con diabetes que se la diagnosticaron, pierden la mayoría de sus piezas, porque estos pacientes necesitan mayores controles a un paciente totalmente sano. Sabemos que los pacientes diabéticos tienen se inflaman bastante porque tienen una inflamación crónica por la misma glicemia, entonces esto no es diferente en la boca porque está todo conectado. Entonces esa es una de las razones principales por las cuales se pierde un diente. También por traumatismo, sucede bastante, traumatismos de motor, de carro, de vehículo. Básicamente esas son las causas principales de perderlo. Y se puede dar el caso, doctora, que por ejemplo estas personas que descuidan bastante su salud bucal y llegan al punto, puede llegar al punto, por ejemplo, como los pacientes que usted mencionaba, diabéticos, puede llegar al punto de que el hueso se desgaste demasiado y no se tenga en los dientes de donde ya sostenerse más. Claro, sí, totalmente. Ahí es donde entra el criterio de saber cuándo califica para un implante y cuándo no. Hay muchas veces que ya es tan crónica la enfermedad que realmente no tenemos nada de hueso y sí, en muchas ocasiones podemos acceder a hacer una regeneración ósea, o sea, colocar hueso, membrana, pero no en todos los casos. Hay casos donde ya hay una reabsorción tan extrema, donde colocar hueso, o sea, no vamos a tener un andamio, necesitamos un espacio donde colocarlo, y si no hay, ¿qué sucede en pacientes de la tercera edad y demás, con muchos años sin tratarse? Que entonces ahí lo único que toca es colocar prótesis removibles. Sí. Doctora, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, una persona tiene una pérdida dentaria y decide no buscar una solución a esto, decide no reemplazarlo, o sea, no buscarle una solución adecuada? Claro, sí. Cuando nosotros no reemplazamos un diente, lo que sucede en primera instancia es que los dientes vecinos, los que están a los lados, comienzan a moverse, porque necesitamos ese punto de contacto para que los dientes se mantengan en su posición. Entonces, ¿qué pasa? Se va cerrando ese espacio
¿Y qué pasa? Que ahí se acumula más placa, puede dañar esos dos dientitos de los lados, daña la mordida. O sea, nosotros tenemos una mordida, la oclusión, que para eso se utiliza ortodoncia, para eso la mayoría de personas la utiliza, para tener una correcta mordida. Eso la daña completamente. Es decir, que un paciente que ya tenga brackets, ortodoncia y no reemplaza ese diente, realmente su mordida se ve afectada totalmente. Entonces ahí tenemos un problema de acúmulo de placa, de oclusión, de mordida. Y bueno, cuando tenemos un problema de mordida, también afecta lo que es la articulación temporomandibular. Entonces, un solo diente puede desencadenar una disbiosis, por decirlo de una forma, en la cavidad oral. Y es cierto, doctora, que un solo diente, como usted dice, o la falta de varias piezas dentales puede modificar la estructura del rostro. 100%, 100%. Cuando no tenemos soporte, sobre todo de los molares, nuestra cara totalmente se ve afectada. O sea, se ve un poquito más hundida, porque los dientes, claro, tienen una función masticatoria muy importante, pero también estética. Claro. Y no solamente con los dientes frontales, sino también, como estás comentando, las muelas. Entonces, sí, se ven afectados los tejidos de soporte, lo que son los pómulos, lo que es la mandíbula, se cambia un poquito la parte estética. Entonces, bastante importante ese tema también. Doctora, ¿cómo es el procedimiento de los implantes dentales? Un paciente llega donde ustedes, ¿cuáles son los estudios complementarios de soporte que ustedes utilizan y cuál es el procedimiento a seguir? Sí, bueno, para colocar un implante dentario, lo primero es una evaluación clínica. Esta evaluación clínica consta de verificar todos los dientes, la cavidad oral, cómo está, si está en un estado de inflamación. No se puede colocar un implante si están todos los demás dientes inflamados. A veces la persona dice, no, porque solamente me falta ponme ese, pero tienen todos los demás dientes, quizás en una pérdida ósea moderada, y no se puede colocar porque el riesgo de perder ese implante donde hay bacterias, pues entonces va a aumentar. Siempre en todo acto quirúrgico hay muchos riesgos y tenemos que tratar de evitarlos. Entonces empieza por una evaluación clínica. Luego esto va acompañado de una tomografía, que es un estudio tridimensional, donde ahí podemos medir el hueso y ahí es que podemos ver realmente si el paciente califica o no. Entonces ahí podemos ver, usted califica para una regeneración ósea o simplemente colocar un implante, que se puede pasar en algunos casos, que solamente es colocar el implante sin ningún otro tipo de procedimiento. Y muy importante, las analíticas de sangre. Ahí podemos verificar el tiempo de coagulación, muchos marcadores también de inflamación. Porque muchas veces el paciente va donde nosotros que le falta una pieza y nosotros mediante las analíticas también nos damos cuenta de otros hallazgos. Por ejemplo, nos pasa muchísimo con el tema de los diabéticos, que muchísimos pacientes que no saben que son diabéticos. Y cuando van donde nosotros, entonces nosotros los referimos. Muchos pacientes no entienden la relación, pero las analíticas son primordiales. Si todo está en orden, muchas veces tenemos que referir al nefrólogo, al cardiólogo, al endocrinólogo. Eso es bastante común. Y ya cuando tengamos esa autorización, entonces ya planificar la cirugía. Además, doctora, de ustedes ver si está, vamos a decir, la estructura ósea en condición de que se le haga un implante, ¿qué otras condiciones son limitantes al momento de hacer un implante dentario? Bueno, definitivamente que la glicemia esté muy elevada. Pacientes que tienen problemas cardíacos, que limita el uso de anestésicos, por ejemplo, pacientes con osteoporosis. Por ejemplo, pacientes con osteoporosis, cuando vemos una tomografía, probablemente veamos que hay suficiente hueso en muchos casos, pero la porosidad y la densidad del hueso ya lo cambia todo. Necesitamos un hueso resistente, porque si no el implante no va a tener ningún tipo de éxito. Entonces, esos son casos en que tenemos ya que colocar otro tipo. Sí, claro. ¿Y la edad, doctora, es una limitante para la colocación de los implantes dentarios? En realidad, no. Yo diría que como en la mayoría de los procedimientos del área de la salud, no es la edad, sino la indicación. Sí, porque tenemos pacientes de 75 años, 80 años que están en un estado de salud perfecto y así tenemos pacientes de 21 años que tienen muchos temas de salud que no lo podemos colocar. Claro. Entonces, yo diría que el número de la edad realmente no es importante, sino verificar que califique con todas las indicaciones y eso es lo más importante, más que el número. ¿Qué tiempo les toma a ustedes realizar normalmente un procedimiento de estos?
ya la cirugía en sí. Sí, claro. Bueno, va a depender porque, por ejemplo, la mayoría de los implantes van acompañados de otros procedimientos. Por ejemplo, hay piezas que están móviles en boca, entonces tenemos que extraer esa pieza, luego colocar un implante, pero yo diría que en torno a 1 hora y media. Y en un mismo procedimiento se colocan, vamos a decir, si a una persona le faltan varias piezas, en el mismo procedimiento se colocan todas las piezas o depende de la cantidad de piezas o de la condición del paciente. Sí, depende de todo eso, o sea, depende de la condición del paciente. Ahí sí tomamos muy en cuenta la edad, porque el paciente, por ejemplo, un paciente ya un poquito mayor puede cansarse, hay que hacerlo por cuadrante. Tenemos 4 cuadrantes en la boca y lo vamos haciendo por parte. Lo que sí tratamos es de hacer una planificación, que por eso se utilizan muchas veces las guías quirúrgicas que nos ayudan a hacer un procedimiento más largo para poder avanzar lo más que se puede en una sola cirugía y así evitar varios posoperatorios. Sí. Y el procedimiento de los implantes, doctora, ¿resulta doloroso para el paciente luego de ya terminada la intervención quirúrgica o no? ¿El paciente se recupera rápido? En realidad, más que el implante, en donde el paciente tiene más molestias es cuando se tiene que hacer una extracción. Es decir, un paciente que ya perdió una pieza y va a colocarse un implante, el posoperatorio es extremadamente tranquilo. Es decir, la colocación de un implante es mínimamente invasiva, pero cuando se va a extraer una pieza, el proceso inflamatorio normalmente suele ser un poquito mayor. Entonces el paciente no siente dolor, pero sí se inflama más. Sí. Pero para esto nos acompañamos de muchísimos medicamentos que realmente ayudan bastante. O sea que luego de un implante el paciente perfectamente ya puede comer normal, por ejemplo, porque por lo general cuando nos extraemos una pieza es un poco incómodo, pero en el caso de los implantes no se da esto. En el caso de los implantes, no es tan extremo como cuando es una extracción. O sea, me refiero a que tiene que tener más cuidados cuando es una extracción, pero sí siempre se recomienda con cualquier intervención quirúrgica, mejor que la alimentación sea blanda, que consuma muchas cosas frías, siempre para acelerar ese proceso de cicatrización un poquito más. Pero la alimentación es bastante buena, es decir, el paciente puede ingerir puré, su arroz con habichuelas, no hay problema con esa parte, porque realmente lo que más importa es que no sean comidas duras, pero eso con cualquier tipo de cirugía tiene que llevarse a cabo. En cuanto a la duración de los implantes, doctora, ¿tienen un límite de tiempo o ya es algo permanente? Bueno, a mí me gusta decir que lo primero es que como cuidas tus dientes, debes de cuidar un implante. Entonces eso depende mucho de los cuidados. Nosotros ahora mismo vivimos con muchos temas de estrés, de que no nos damos el tiempo de ir a consulta para hacer los controles periódicos, pero cuando tenemos un implante, cada 6 meses, igual que como si tuvieras tus dientes naturales, debes de ir al odontólogo a hacer tu limpieza. Si no haces eso, no hay una garantía de que el implante pueda durar de por vida. Ahora, si haces eso, definitivamente el implante está diseñado para durar de por vida. Y es cierto que luego de unos implantes dentales hay alimentos que no se pueden comer, o hábitos. Sabe que hay personas que tienen ciertos hábitos que son nocivos para los dientes, destapan botellas con los dientes y un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, el masticar cosas duras, esto no se puede hacer con los implantes ni con los dientes normales, diría yo también. Sí, lo que sucede es que, exacto, lo que no puedes hacer con los dientes tampoco lo debes hacer con los implantes. Sobre todo en los primeros meses que el implante se está osseointegrando, que se está adhiriendo ese hueso, ese es un proceso crítico donde el paciente no puede estar haciendo ese tipo de cosas. Ya cuando el implante se osseointegra de 6 a 7 meses, el paciente puede llevar una alimentación normal como con sus dientes naturales. Dígase que esos hábitos que mencionaste de la botella, hay que evitarlos como quiera porque los dientes se rompen igual. Entonces, así como se rompe un diente natural, se puede romper la corona del implante. Sobre todo la corona, que es lo visible. Ya el implante realmente no tiene un riesgo luego de óseo integrado, a menos que el paciente, como dije, no haya tenido esos controles periódicos. ¿Qué otros errores, doctora, pudieran comprometer el éxito de este procedimiento de un implante dentario? ¿Cuáles otros pudieran influir? Por ejemplo, para que lo pierda, exacto, ¿te refieres? Exacto, sí.
Bueno, yo diría que lo más importante es el tema del cuidado, de los controles también con su endocrinólogo, un paciente que hoy se atendió con nosotros, se hizo su procedimiento, que no, por ejemplo, no tiene una enfermedad sistémica, pero quizás en 6 meses la puede tener. O sea, hay enfermedades que se desarrollan, ¿verdad?, en 2 o 3 meses. Entonces, mantener esos controles periódicos de la salud general son imprescindibles porque está totalmente conectado. Entonces, yo diría que hoy en día yo hablo mucho del tema de referir a los demás especialistas. Creo que es primordial porque, claro, se puede dar a pacientes que se le colocó un implante, todo excelente, en condiciones perfectas, pero con el tiempo desarrolló osteoporosis o entró a la menopausia, hay cambios hormonales, entonces ahí donde entra todas las áreas a complementarse. Entonces yo diría que eso es uno de los factores más importantes para mantener la salud de ese implante. Excelente. Doctora, ¿y puede el organismo rechazar un implante dentario? Hay muy pocas alergias, por ejemplo, al titanio. Hay muy pocas, pero sí existen algunas. O sea que no es algo muy común, pero sí se puede dar. En ese tipo de casos se debe de retirar el implante y ya entonces en su momento de reemplazar ese implante por otro, pues entonces quizás ahí sí colocar un implante de circonia, pero debo de decir que los casos son muy mínimos, pero sí se puede dar que se rechace el implante, que no se oseointegre, o sea, hay personas que muy poquitas hacen alergia al titanio. Wow. Exacto, es muy raro, pero sí hay estudios que lo dicen y ya entonces básicamente esa alergia es lo único que puede hacer que uno rechace un implante. Además de la estética, ¿cómo mejoran los implantes dentarios la calidad de vida y también el aspecto emocional del paciente? Claro. Bueno, la calidad de vida empieza, de la parte de implantes, empieza con la masticación, o sea, poder comer tranquilamente. Eso es primordial. Tener que retirar una prótesis a la hora de dormir, a la hora de higienizarse, es bastante incómodo y realmente no da calidad de vida. Inclusive la implantología nace de ahí, nace de no tener que dormir, como dicen, con sus dientes en una mesita de noche. O sea, de ahí surge la implantología, de esa calidad de vida. Entonces yo diría que eso es lo principal. Pero ya de ahí pues se suma algo sumamente importante que es cómo te ves, cómo te sientes y eso definitivamente tiene un aspecto emocional, una énfasis emocional que realmente cambia la vida de las personas. Así es. Doctora, ¿qué mensaje usted le daría a las personas que han perdido una o varias piezas dentales y que todavía siguen posponiendo su reemplazo? Bueno, yo les diría que el momento en que pierdes una pieza dentaria, realmente tu calidad de vida disminuye y tu salud también se ve bastante afectada. Muchas veces vemos que es una pieza, pero realmente va muchísimo más allá, como habíamos comentado anteriormente. Entonces, lo ideal es acudir a tiempo al odontólogo. Así es, doctora. ¿Dónde las personas pueden consultar con usted? Bueno, yo estoy en Artelia Odontología, que es una clínica odontológica especializada con todas las especialidades y está en Jardines del Este, Santiago. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por haber tomado parte de su tiempo y compartir con nosotros sobre este tema tan importante. A ustedes, a ustedes. A ustedes también gracias por la sintonía y será hasta una próxima entrega de Diario de Salud y Club de la Salud TV.